muy apasionante como son los pabellones evangélicos. Estos pabellones dentro de la cárcel se manejan al margen del servicio penitenciario. ¿Quién dispone el ingreso de los presos a esos pabellones? ¿Hay una selección previa? ¿Tienen esos pabellones evangélicos un objetivo religioso? ¿O es que los presos las pasen bien ahí sin sufrir las condenas? Luego de transitar sus condenas, ¿los presos salen mejores o peores de esos lugares? Si no lo sabes, quédate ahí que pronto lo averiguaremos. La sociedad piensa que los presos que habitan los pabellones evangélicos solo buscan su bienestar, solo buscan pasarlo bien. Por ejemplo, el femicida Fabián Tablado pasó casi 24 años en la cárcel y varios de ellos en los pabellones evangélicos. Fabián Tablado, quien asesinó a su novia Carolina Ló de 113 puñaladas en el año 96, hace poco cumplió su condena de 24 años. Algunos presos manifestaron que eligen estos pabellones evangélicos o pabellones iglesias porque tienen miedo que la población común de los otros pabellones lo apuñale, lastimen o violen. Ellos dicen que no se pueden vivir en los demás pabellones y es por eso que eligen los pabellones iglesias. Pero ¿cómo surgieron estos pabellones iglesias? Fue en el año 1983, donde en la cárcel número 1 de Buenos Aires, Lisandro Olmos, hubo un motín en el cual murieron 2 internos y hubo 120 lastimados. Es allí que Juan Zuccarelli, un pastor evangélico, decide llevar la palabra a esa cárcel donde había un ambiente de violencia. Sin embargo, las autoridades no le permitieron ingresar para compartir la palabra de Dios. Es entonces que él decide anotarse en el curso de guardiacárcel para poder de esa manera ingresar como agente penitenciario y de esa manera entregar la palabra a los presos. Según cuenta su memoria, Juan Zuccarelli, él escribió: llené el formulario del servicio penitenciario y me dijeron que iba a tener que esperar 8 meses hasta que hubiese una nueva promoción de agentes penitenciarios. Pero Dios ya había hecho el primer milagro. A la semana me llamaron para hacer el curso. Una vez que también aprobó el curso, hubo oposición de las autoridades penitenciarias. Un oficial llamado Papo no le gustó la idea que Zuccarelli tenía para llevar el evangelio a los presos y recibe mucha oposición. Sin embargo, se le iba a permitir a Zuccarelli que ingrese con un compañero, también pastor y también evangelista de apellido Tesi. Tanto Zuccarelli y Tesi deciden hacer un festival musical y es allí que 300 internos se le permite ir al Zoom de la cárcel de Olmos. El pastor Tesi entrega la palabra, ofrece el mensaje de salvación y casi una tercera parte de esos 300 presos hicieron una manifestación de fe diciendo que su vida de ahora en adelante iba a cambiar. Estos internos eran maltratados una vez que se arrepintieron. Sin embargo,
le llevó 40 días para que las autoridades penitenciarias de la cárcel Lisandro Olmo le ofrecieran un lugar donde habitar. Primero se le ofreció un lateral de aquellos pabellones, pero luego se fueron sumando más internos que se arrepentían y las autoridades decidieron darle una planta. La obra de Dios seguía tocando los corazones de aquellos presos. Y es allí que el director le ofrece un pabellón que estaba en desuso, muy deteriorado, para que ellos formaran allí el primer pabellón iglesia que se tiene en cuenta en el territorio argentino. Era tanto el cambio de aquellos presos que las autoridades observaron que en ese lugar ya no se amotinaban, no maltrataban a las autoridades penitenciarias, tampoco le faltaban el respeto a los guardias. El pabellón siempre estaba en orden y disciplinado. Observaron también que los presos salían a trabajar, que cuidaban su trabajo, que también asistían a la escuela, que se anotaban a distintos cursos académicos. Realmente hubo un cambio sincero de aquellos internos que manifestaron creer en Jesucristo. Zuccarelli se le proponía ahora crear la primera iglesia, pero dentro de la cárcel, y es allí que la unidad número 25 se llama Cristo es la única esperanza, y es la primera cárcel iglesia que existe en el mundo. Aquí en la provincia de Santa Fe pasó algo similar en la cárcel número 1, la cárcel de Coronda. Fue cuando en el 2005 se produce la tan mencionada masacre de Coronda, en donde un total de 14 internos fueron muertos por sus iguales por no respetar a la visita. Y ante esta situación es entonces que el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe decide permitir la entrada de la religión evangélica a la cárcel de Coronda. Y es allí que también se iba a producir el milagro. Iba a haber pacificación, iba a haber disminución de los conflictos entre los internos. Alguien escribió lo siguiente: la religión aparece como un modo de revertir las condiciones hostiles de la población carcelaria. En algunos presos se puede ver una conversión espiritual altamente positiva. No solamente había paz entre los pares, entre los presos, que ya no buscaban agredirse, sino más bien ser solidario entre ellos, compartiendo sus necesidades y muchas veces los alimentos y la vestimenta. También notaron que se empezaban a tratar mejor con sus familias, con las esposas, con sus padres y con sus hijos. Notaron que esos pabellones eran realmente tranquilos. Hay guardias que prefieren estar en esos pabellones iglesia y no en aquellos que tienen una población común. El suboficial se llevan con mucha más mejoría de lo que era antes.
Cuando te hablaban de lo que es la Todos salieron cárcel... hablando, nunca vi una sola pelea acá. Porque en aquel tiempo no se permitía predicar el Evangelio. Pero gracias a Dios, porque en este tiempo las puertas están abiertas para predicar el Evangelio en esta cárcel y en otras. Hay menos peleas, chuciados y muertos en estos pabellones evangélicos. Los guardias prefieren estar ahí porque hay respeto y obediencia. Ahora te voy a hablar de las reglas que deben obedecer a aquellos internos que viven en esos pabellones iglesia. Regla número 1, mantener orden y limpieza. Regla número 2, no emplear lenguaje tumbero. Regla número 3, no consumir droga ni fumar en esos lugares. Regla número 4, no a la violencia. Regla número 5, cumplir con aquellos cultos que se producen dentro de la iglesia y también hacer oraciones. Regla número 6, sujetarse a aquellos que fueron nominados como pastores y ofrendar el diezmo. Regla número 8, no tener sexo ni practicar violaciones entre ellos. Hay algunos pabellones en los cuales tienen atalaya. Aquellos internos que no obedecen a la regla de los pabellones muchas veces son disciplinados. Dice que son obligados a realizar durante 2 o 3 horas oraciones. Sin embargo, hay mucha gente y muchos presos que opinan que en los pabellones evangélicos hay impuestos oscuros, que hay que muchas veces entregar la mercadería, bolsas de mercadería que familiares traen a los detenidos, serían repartidas por necesidad entre ellos. Primero están aquellos que fueron nombrados como pastores por aquellas instituciones religiosas que se encuentran fuera de la cárcel y tienen la responsabilidad de que dentro de estos pabellones iglesia se practique la religión, pero también tienen la obligación de realizar también requisas espirituales. ¿Qué clase de requisas son estas? Son aquellas las cuales ellos participan para que dentro de estos pabellones haya disciplina y orden. Se ha contado que muchas veces aquellos internos que utilizan chuzas y al hacerle una requisa, muchas veces dice que se la llevan a los guardias y este preso que gozaba de este beneficio de estar en el pabellón iglesia es derivado a la población común. Y la pregunta que nos debemos hacer es si realmente sirven estos pabellones evangélicos. Y la respuesta es sí, que sirven los pabellones evangélicos. Más del 50% son adictos a una sustancia tóxica. La mayoría ha transitado el delito desde que es muy pequeño. Muchos vienen de familias criminales, cuyo padre, tío o abuelo estuvo detenido. Quizás muchos piensan que los presos que viven en estos pabellones es para pasarla bien, y no hay lugar a duda que tienen razón. Pero también debemos pensar que han cambiado
porque en esos lugares se ha bajado el índice de violencia. En muchos de ellos se ha visto una conversión espiritual en el vínculo entre los presos, entre sus pares, pero también en el vínculo entre los celadores y los presos. Muchos de los empleados también prefieren estos pabellones iglesia que la población común.